Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto verlas a todas y a todos pues aquí conectados y conectadas en esta actividad, que es una actividad conjunta entre el Poder Judicial del Estado y la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí, que cobra la forma de una semana de derecho, en la cual funcionarios de alto nivel del Poder Judicial del Estado estarán dirigiéndose principalmente a alumnos y alumnas de la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí, pero no exclusivamente, con la intención de aportar conocimientos, aportar experiencias para la cultura jurídica en el Estado potosino. Entonces, bueno, de antemano, muchas gracias. Quisiera cederle el uso de la palabra a la magistrada Almadelia González Centeno, quien a nombre de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado nos dará el mensaje de bienvenida. Muchas gracias, maestro David Gutiérrez Manix, por esta coordinación. Y bueno, buen día a todas y todos. Es un honor representar en este importante evento a la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Honorable Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a nombre de quien le hago llegar un saludo y su reconocimiento a la doctora Aurora Orduña Correa, rectora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Saludo que también hago extensivo al magistrado Armando Rafael Oviedo Ábrego, quien fungirá como ponente en la apertura de esta Semana de Derecho, así como a las y los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, personal jurisdiccional, docentes, personal y alumnado de la Universidad Intercultural, que tienen a bien acompañarnos en este importante evento que marca el inicio de esta Semana de Derecho y que seguramente enriquecerá con el conocimiento de sus ponentes a todas y todos los aquí presentes. Asimismo, les comparto la enorme satisfacción del Poder Judicial del Estado de contar con el honor de participar con diversas conferencias que impartirán en materia penal las magistradas Luz María Enriqueta Cabrero Romero y María Manuela García Cázares, así como el magistrado Armando Rafael Oviedo Ábrego, presidentes de la primera, cuarta y quinta salas respectivamente de este honorable Supremo Tribunal. Así como en materia familiar, a los secretarios de Estudio y Cuenta, maestra Rosa Idalia Tobar Cárdenas y maestro Miguel Óscar Rodríguez Castañeda, quienes sin duda son referentes de gran experiencia en las materias sobre las que versarán sus respectivas ponencias y que permitirán a su vez enriquecer la formación de las y los alumnos de la Universidad Intercultural, cuya directora y personal han sostenido extraordinaria coordinación interinstitucional con este Poder Judicial del Estado para llevar acciones derivadas del convenio de colaboración firmado en el año 2021, con diversos objetos, entre los que destacan precisamente la celebración de ciclos de conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades similares que más adelante serán programadas y que con oportunidad se les darán a conocer para su interés, lo cual permite reforzar una formación abierta a la pluralidad y ejercicio pleno del derecho a la igualdad educativa. Muchas gracias y enhorabuena por este evento tan importante que marca el inicio de esta Semana de Derecho. Muchas gracias, magistrada. Gracias por su amable presentación. Yo solo quiero dar unos mensajes antes de empezar. Recordar que debemos mantener cerrados nuestros micrófonos, porque luego se interrumpe al ponente y se interrumpe también la escucha de los demás, que también se pueden hacer preguntas por medio del chat o eventualmente al final, si el magistrado lo permite, levantando la manita por medio de la misma aplicación de Zoom. Y bueno, pues agradecerles nuevamente que estemos acá y presentar
al magistrado Armando Oviedo Ábrego. Él es potosino, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su actividad profesional, con apego y arraigo al Estado potosino, le ha permitido desempeñarse como abogado postulante, profesor de licenciatura, así como participar en la administración pública en diferentes áreas de seguridad, procuración de justicia, asuntos jurídicos, así como encargos orientados a la atención de problemas sociales y de gobernabilidad. Actualmente es magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y es presidente de la cuarta sala de este Supremo Tribunal. Y bueno, decirles que él tiene muchísima experiencia. Este tema lo eligió precisamente por toda la experiencia que tiene. Entonces, bueno, es un gusto tenerlo aquí en la Escuela Judicial, también a nombre del maestro David Turrubiartes Palomo. Pues es un gusto que nos acompañen y bueno, vamos a disfrutar de esta interesante conferencia. Bonita mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a David. Quiero especialmente saludar y agradecer a la magistrada Almadiela González, que en la representación de nuestra presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Regina García, ha hecho favor de hacer la bienvenida y desde luego arrancar esta semana de Derecho con ustedes, con todos los alumnos de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Y al mismo tiempo también saludo a mi compañera magistrada Claudia Hernández, así como también a la magistrada supernumeraria Graciela Treviño, quien nos hace el favor también de acompañarnos. Y bueno, quiero en principio también saludar de una manera muy respetuosa a la rectora de la universidad, a la doctora Aurora Orduña, enviarle un saludo, y a todos y todas las alumnas de la carrera de Derecho de los diferentes sedes de la universidad. Tengo entendido que hoy están presentes alumnos de Villa de Reyes, Cedral, Matehuala, Tanquián, Tancanhuitz, Tamuín, Ciudad Valles, Cárdenas, San Vicente, Matlapa. Así es de que estamos pues de festejo. La verdad es que para mí es un honor el poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy esta plática. Ojalá que sea de su interés. Con toda confianza, si existe alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer. La idea es que esto no sea solamente un monólogo, sino podamos interactuar y podamos juntos repasar este tema que sin duda marcó a México. Y hoy sabemos que en todo nuestro territorio nacional operamos un sistema de justicia penal. Durante muchos años le denominábamos el nuevo sistema, obvio, por lo novedoso, por tratarse de una implementación hacia un nuevo modelo. Hoy en día ya no es nuevo, es un sistema que está operando en todo nuestro país desde el año 2018, que entró en vigor en todas las entidades federativas. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo llegamos al 2018? ¿Cómo es que México decidió entrar a una reforma constitucional para generar un nuevo modelo de justicia penal que reinara en todo nuestro país? ¿Por qué sucedió? ¿Qué fue lo que acontecía en México? ¿Qué nos orilló o qué nos motivó como país para llegar hasta este punto? Y eso es de lo que les quiero hoy hablar. Yo quiero platicarles un poquito de la historia, de cómo se implementó el nuevo sistema de justicia penal, porque obedece a una serie de actos, de actividades, de esfuerzos, sin duda, de muchísimas personas que creyeron en este sistema y que pusieron en práctica una reforma constitucional. Siguiente. Lo que detona esta reforma es que en el Diario Oficial de la Federación, voy a compartir con ustedes una presentación para tratar de hacer un poquito más gráfico y que todos los que nos están viendo desde sus sedes de la Universidad Cultural nos puedan ir siguiendo. Como les decía, a partir del 18 de junio del 2008, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto en el cual aparece la reforma y la adición a diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En específico, a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como a las fracciones 21ª y 23ª del artículo 73. Desde luego también lo propio en el artículo 115 constitucional, en los apartados correspondientes, y el 123 de la Carta Magna. Como todos sabemos, cuando se genera una reforma
o un cambio a nuestras leyes, es fundamental contar con una exposición de motivos. Desde luego, esta exposición de motivos es la que nos dice el qué, el cómo y el por qué de llevar a cabo una reforma de esta envergadura. De tal suerte que la exposición de motivos que motivó a esta reforma nos dice que la Organización de los Estados Unidos Americanos, por sus siglas la OEA, realizó un estudio y un diagnóstico del estado que guardaba la justicia penal en nuestro México. Y entre los muchos datos que resultaron de este estudio, hay 3 puntos fundamentales. El primero es que no había datos confiables. En México no se tenían estadísticas claras que nos pudieran decir cómo se encontraba el sistema penal. Segundo, es que advierten que el Ministerio Público concentraba la mayoría, por no decir que todas las facultades. Y el tercero es que desafortunadamente había mucha impunidad. Es decir, el sistema penal tradicional en México era, por llamarlo de 2 maneras, así lo dijo el estudio, era injusto e ineficaz. Injusto desde el punto de vista cualitativo, es decir, no había observancia a determinados principios y que obviamente esto impedía el ejercicio pleno de los derechos del procesado y de la víctima. Principios como la presunción de inocencia, la defensa adecuada, la publicidad, la inmediación, etcétera. Pero también era ineficaz por los pobres números de aplicación. Es decir, muchísimos casos quedaban en impunidad y la resolución efectiva de los casos era también muy escasa. Pero en esta exposición de motivos también se explicó que había una deuda histórica que México tenía porque tenía compromisos internacionales. Es decir, México, como país latinoamericano, se estaba quedando rezagado en la modernización de su sistema penal. Había ya otros países en América Latina, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Chile, Perú, que se nos habían ido por delante, que habían modernizado sus sistemas penales y México estaba atrasado, seguía manejando un sistema tradicional que adolecía de esta problemática. Segundo, nos llevaba a un incumplimiento de instrumentos internacionales suscritos por México. Recordar que esos instrumentos son los que conocemos como los tratados internacionales, en donde el país que los suscribe se obliga a una serie de compromisos y estábamos fallando. Y tercero, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, había hecho una serie de recomendaciones a México, diciéndole: México, hay que ponerse las pilas, hay que transitar hacia un nuevo sistema que permita que existan derechos humanos vigentes, reales, y que desde luego se cumplan con una serie de principios. En esta misma exposición, los compromisos internacionales que México había adquirido en materia de derechos humanos venían desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración se establecieron derechos básicos que no existían en nuestra Constitución hasta que vino la reforma del 2008, que es la reforma hacia un nuevo sistema de justicia penal. Es decir, en nuestro marco normativo, en nuestro conjunto de leyes, no existían todos estos compromisos de establecer derechos de esa importancia a nivel de Constitución. Un dato más. En la década de los años 70, se puso a América Latina en el centro del mapa en cuanto a la lucha de derechos humanos, de igualdad y justicia. Esto motivado por una serie de dictaduras que en ese entonces privaba en esta región de Latinoamérica. Y por ello, la importancia de estos tratados y estos acuerdos que tenían forzosamente que cambiar a nuestras leyes. Todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas estaban obligados a respetar, garantizar, proteger y promover los derechos universales que estaban reconocidos. Es decir, México forma parte del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De tal suerte, pues, que necesitábamos una reforma, que estábamos obligados a una reforma y vamos a ponerle un poquito de más ingredientes a esta fórmula. Es decir,
además de tener pendiente los compromisos internacionales, de las recomendaciones de las ONU, de los estudios y diagnósticos que se tenían en ese momento, había otras necesidades. El sistema penal tradicional tenía más de 100 años que se había instaurado en el país. Es decir, como mexicanos teníamos 100 años caminando en la misma dirección con un sistema penal y era el momento de hacer un alto para hacer un giro de 180 grados, es decir, en otra dirección, y migrar hacia un nuevo sistema de justicia que tuviera como principal objetivo el respeto a los derechos humanos. Habría que recordar que la distancia que existía entre la ciencia y la justicia permitía suponer que cuando una persona cometía un delito y lo confesaba, no había nada más que hacer. Asunto terminado, asunto juzgado. Es decir, obtener una confesión a como diera lugar se convirtió en el sistema tradicional, en el día a día de quienes procuraban justicia. Por eso se le denominaba las reinas de las pruebas. Es decir, si obtenían la confesión, sin importar cuál había sido el medio para obtenerla, con eso ya le hacías. Y con eso bastaba para tener un asunto y con eso bastaba para sentenciar a una persona. Pero además no había un respeto a la presunción de inocencia. En este país, durante 100 años nos dedicamos a detener a las personas y después investigábamos. No como ahora sucede. Primero se investiga y luego se detiene. El procedimiento además era escrito y en muchas ocasiones era secreto, lo que originó un sinnúmero de injusticias e inequidades. Los más desprotegidos no tenían una buena defensa. Como muchas veces hemos escuchado, ¿quiénes están adentro de la cárcel o quiénes estaban en este sistema tradicional? Los pobres, los que no tenían capacidad para contratar a un abogado privado para tener una buena defensa y poder tratar de probar su inocencia. Otro punto significativo es que las víctimas de un delito no tenían una participación en el sistema tradicional. Su participación era mínima cuando presentaban una denuncia, pero a partir de ese momento el Ministerio Público los representaba y en muchas ocasiones no sabíamos ni siquiera los actos que llevaba a cabo el Ministerio Público o bien si esa representación realmente satisfacía los intereses de la víctima. Por eso tuvimos muchísimos ejemplos en donde las personas permanecían muchos años en la cárcel sin tener una sentencia y peor aún, cuando lo obtenían, les decían, ay, usted disculpe, me equivoqué, usted no era, se parecía. Caray, hasta películas o series que hoy podemos ver en Netflix nos dan muestra de cuáles eran las deficiencias que teníamos en nuestro sistema tradicional. ¿Qué implicaría esta reforma? Cuando se pusieron a trabajar los diferentes sectores, gobierno, sociedad civil, la academia, en la reforma del 2008, se preguntaron qué va a implicar. Y bueno, determinaron varios puntos significativos. Primero, va a implicar modernizar nuestras normas, es decir, modificarlas. Había que modificar desde la Constitución, leyes generales, leyes reglamentarias y desde luego ir hacia un Código Nacional de Procedimientos y desde luego tener todo ese marco jurídico. Pero también advirtieron que teníamos que generar infraestructura, porque como íbamos a migrar de un sistema escrito a un sistema oral, entonces teníamos que tener los espacios necesarios para poder desarrollar este sistema de oralidad, que hoy permita lo que hoy conocemos, que en cada lugar exista una sala de oralidad que permita que acudan las partes y se pueda videograbar las audiencias. De tal forma que había que crear esa infraestructura. Había que también desarrollar modelos de gestión. Es decir, lo que hacíamos ya no servía. Había que transitar o había que migrar hacia modelos de gestión, que es la forma como se organizan o se combinan los recursos para alcanzar un objetivo. Una parte fundamental es el siguiente punto: la difusión del nuevo sistema de justicia en la población. Sin duda, había que explicarle a la ciudadanía en general que como país íbamos a cambiar de un modelo que tenía 100 años para migrar a un nuevo modelo. Y teníamos que decirle en qué consistía
¿Cómo se comía este nuevo sistema de justicia penal? De otra manera, si no se socializaba, si no se le explicaba a la gente, pues obviamente no iban a saber de qué se trataba y iban a tener una falsa expectativa de este nuevo modelo. ¿Qué más implicaría esta reforma? Bueno, pues establecer, como he comentado, pasar de un proceso de corte, pasar a establecer un proceso penal de corte acusatorio y oral. Pero además esto tenía que cumplir con los postulados en materia de derechos humanos. Teníamos que migrar hacia un sistema de justicia penal que fuera ante todo garantista. Pero no solo para algunos, sino para todos los mexicanos. Es decir, que no fuera selectivo. También que las víctimas tuvieran voz. Es decir, la persona que sufría, que era afectada por un delito, tuviera un acceso a la justicia, lo tuviera de manera inmediata, que pudiera acceder a una reparación del daño y que pudiera ser parte presencial de este proceso. Y desde luego tratar de que este nuevo sistema fuera un sistema más humano, cercano a la gente, respetuoso de derechos humanos, confiable y oportuno para la ciudadanía. De tal forma que se establecieron 5 principios principales. El primero de ellos, la publicidad. Las audiencias son públicas, es decir, no solo acceden a las audiencias las partes que forman el procedimiento, sino también el público en general. Cualquier persona podemos entrar a presenciar una audiencia en cualquiera de las salas de oralidad, cosa que antes no existía. Es decir, los procedimientos se llevaban únicamente por quienes procuraban justicia, pero no existía una transparencia para que todos pudieran presenciar lo que estaba sucediendo. El segundo principio, la inmediación, que es algo tal vez de lo más preciado que tiene este sistema. El juez tiene que presenciar todas y cada una de las audiencias. En nuestro sistema anterior habría que recordar que el juez permanecía en su despacho, en su privado, estudiaba los asuntos, resolvía, pero en muchas de las ocasiones no presenciaba las audiencias, lo hacían los otros funcionarios, es decir, delegaba estas actividades en los funcionarios del juzgado y no tenía de primera mano, de primera voz, el conocimiento de los hechos que iba a juzgar. El tercer principio, que es la concentración, que busca que exista una rapidez, una celeridad en el proceso, es decir, que las audiencias se realicen preferentemente el mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. El siguiente, que es la continuidad, las audiencias se desarrollan en forma continua, sucesiva y secuencial. Y por último, el de contradicción, que es cuando las partes pueden conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones de la otra parte. Es decir, no son monólogos, no solamente habla quien imputa un delito, no solamente habla el fiscal, el Ministerio Público, también habla la defensa, también habla el sector victimal, también habla la propia víctima y desde luego el juez los escucha y les permite controvertir o confrontar los medios de prueba que son puestos al alcance en una audiencia. Para lograr todo esto, se hace un esfuerzo fundamental que permitiera llevar a la reforma penal a buen puerto. Y entonces el Estado mexicano decidió crear un consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Tenía como propósito establecer una política, porque esto era una política pública, y que existiera una efectiva coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. No era un tema que fuera de competencia exclusiva para el Poder Ejecutivo, para el presidente de la República, no. Era un tema que requería de la presencia y la participación activa de los 3 poderes. Necesitábamos a la Cámara de Diputados, a los senadores y desde luego a los congresos locales para poder llevar a cabo todo el cambio y la transformación de nuestro marco normativo, de nuestras leyes. Pero también necesitábamos a la participación de las instituciones del Poder Ejecutivo. En el caso concreto de las áreas encargadas de seguridad y procuración de justicia y la encargada de la gobernabilidad
que es la Secretaría General de Gobierno, y desde luego también la presencia fundamental del Poder Judicial a través de sus magistradas, magistrados y consejeros. Es por ello que en San Luis Potosí, el 5 de febrero del año 2010, se creó el Consejo de Coordinación para implementar el sistema de justicia penal, conformado por los representantes de los tres poderes. Hay que decirlo que la sociedad civil también fue parte de esto. Es decir, desde la exposición de motivos, desde los estudios previos a la reforma en el año 2018, se involucraron la academia a través de la UNAM, del CIDE, de organizaciones sociales como Causa en Común, como México OS, institutos como el INACIPE, como el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, todos ellos sumando a favor de la reforma. Era necesario escucharlos a todos para que realmente la reforma abarcara todas las necesidades que México representaba en ese momento. Ahora bien, ese consejo, esa mesa de coordinación en donde se sentaban los tres representantes del Poder Ejecutivo, los tres del Poder Judicial y los tres del Poder Legislativo, tenía que tener una secretaría técnica que se encargara de cumplir los acuerdos y las determinaciones de este consejo. Entonces se creó lo denominado la Secretaría Técnica del Consejo, que por sus siglas se conoció como CETEC. Había una CETEC a nivel federal, que era la que nos marcaba la pauta a las diferentes secretarías técnicas que se crearon en los 32 estados de la República. Es decir, en todas las entidades había una estructura, una secretaría técnica a imagen y semejanza de la CETEC federal. Y esta secretaría se convirtió en el brazo operador del Consejo, que debía de cumplir su encomienda en un plazo no mayor de 8 años. Es decir, si la reforma constitucional se expidió en el año 2008, teníamos un periodo de 8 años como plazo máximo para llegar al 2016. Y el propósito era que en el 2016, desde Tijuana hasta Cancún, operara el nuevo sistema de justicia penal. Que no existiera un solo lugar en ninguna parte de ningún estado que no estuviera operando el nuevo sistema de justicia penal. Por eso la fecha fatal fue el año 2016. Siguiente. Vamos a los mapas. Para poder llevar a cabo esta implementación, con el acuerdo del Consejo de Coordinación, se estableció que lo hiciéramos a través de una gradualidad. Es decir, era imposible que todo el estado de San Luis Potosí y todos los estados del país iniciáramos el mismo día a la misma hora. Por eso se estableció, como les comento, una gradualidad. Y en el caso concreto de San Luis Potosí, los diputados, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, vamos a hacerlo a través de nuestros distritos. En San Luis Potosí hay 13 distritos judiciales. En razón de ello, establecieron la gradualidad para que fueran entrando en diferentes fechas los diferentes distritos judiciales. De tal forma que los primeros distritos judiciales arrancaron en el año 2014, para después venir en el 2015 con otros distritos judiciales y terminar con el resto en el año 2016. El primer distrito judicial, que es el caso de San Luis Potosí Capital, abarca los municipios de Agualulco, Villa de Arriaga, Armadillo, Mezquitic, Soledad, Cerro de San Pedro y Zaragoza. Todos los asuntos que tienen que ver en estos lugares y sus comunidades se ventilan en los lugares establecidos en San Luis Potosí, es decir, los centros integrales de justicia. El distrito número 2, que se encuentra ubicado en Matehuala, con cabecera en Matehuala, abarca Real de 14, Villa de la Paz, de Guadalupe, Cedral y Vanegas, y entró el 30 de septiembre del 2014. Este fue el primer distrito que entró en vigor en el año 2014. Aquí fue el gran reto para nosotros en San Luis Potosí, arrancarlo y empezar a aprender de cómo iba evolucionando, como se dice, ir midiendo la acción y el error para ir corrigiendo, y que esto permitiera que en los siguientes distritos se fuera generando mejores prácticas
para la mejor implementación del sistema. El tercer distrito, con sede en Río Verde, abarca Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta y entró también en el año 2014. El cuarto distrito, con sede o la cabecera en Cárdenas, que abarca Alaquines, Rayón, Santa Catarina, Tamazopo y Lagunillas, entró en el año 2016. El quinto distrito, con sede en Ciudad del Maíz, que abarca El Naranjo y desde luego Ciudad del Maíz, entra el 10 de junio del 2016. El siguiente distrito, que es el sexto, que corresponde a Ciudad Valles, abarca Tamuín, San Vicente, Tanlajas y Ébano, que entró en el 2015. El séptimo, con sede en Tancanwitz, que entra en el 2015 también y abarca Aquismón, Tampamolón, Coscatlán, Gilitla, San Antonio, Tanquián y Huehuetlán. El siguiente, que es Tamazunchale, que es el octavo, que entró también en el 2015, que comprende Axtla, Matlapa, Tampacán y San Martín. El noveno distrito judicial, con cabecera en Cerritos, que entró en el 2016, con Villa Juárez y San Nicolás Tolentino. El décimo, con sede en Guadalcázar, que también entra en el 2016. El onceavo, que también entra en el 2016, corresponde a Venado y abarca a los municipios de Moctezuma, Charcas y Santo Domingo. El distrito número 12, en Salinas, que entró también en el año 2016, que abarca Villa de Ramos. Y por último, en Santa María del Río, que abarca Tierra Nueva y Villa de Reyes en marzo del 2016. Es decir, lo empezamos en el 2014, continuamos en el 2015 y concluimos en el 2016, que era la fecha límite, en los meses de marzo y de junio, implementando los 13 distritos judiciales. Para poder hacer realidad una reforma constitucional, sin duda tiene que haber presupuesto. Yo creo que hemos escuchado muchas veces hablar de que cualquier reforma que no viene acompañada de presupuesto puede ser letra muerta. Es decir, dejar atrás un sistema de 100 años para migrar a un nuevo sistema garantista, con pleno respeto a los derechos humanos, que tiene una serie de principios totalmente diferentes al sistema tradicional, requería obligadamente que se le inyectara presupuesto. De lo contrario, era imposible que como país migráramos hacia ese nuevo sistema. Por eso, en el presupuesto de egresos que se genera del 2014 al 2016, se asignaron recursos en el ramo 04 bajo un programa denominado Otorgamiento del Subsidio para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, recursos sin precedentes. Y con esos recursos, la Secretaría de Gobernación y las 32 entidades firmamos un convenio de coordinación para que esos recursos fueran ejercidos en cada uno de los estados con una etiqueta. Es decir, no eran recursos de libre disposición, no eran recursos en donde, bueno, a mí Campeche se me antoja gastármelos en alguna cosa y a mí Nuevo León en otra. No, 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 no. Tenía una etiqueta, es decir, todos los estados teníamos que ir hacia el mismo rumbo y caminar el mismo destino. Es decir, teníamos que invertir en 4 rubros. El primero, que era tecnologías de la información y comunicación. En este primer rubro se dotó de equipo tecnológico, tanto de videograbación como de equipos de cómputo, para poder establecerlos en las salas de oralidad y en las diferentes instituciones encargadas de operar el nuevo sistema. Se hizo una difusión muy importante hacia la ciudadanía en general de cómo funcionaba el nuevo sistema. La parte fundamental, que es el segundo rubro, que fue la capacitación. Había que capacitar a todos los operadores del nuevo sistema, es decir, todos los ministerios públicos, los peritos, los defensores, los policías investigadores y policías preventivos, los jueces y los magistrados, así como los encargados de la policía procesal, de las unidades de medidas cautelares. Todos nos fuimos a la escuela, todos nos fuimos a meter al aula para aprender el nuevo sistema, para aprender a operarlo y poder estar listos en las fechas que las gradualidades nos habían marcado para entrar en acción.
Y también se tuvo recursos muy importantes a través de una bolsa que se constituyó en un fideicomiso para fortalecer a las instituciones con infraestructura propia. Es decir, teníamos que operar un nuevo sistema, teníamos que contar con espacios necesarios, idóneos para poder operar este nuevo sistema, pero también teníamos que mirar hacia el futuro para poder tener espacios propios, dejar de rentar inmuebles adecuados con salas de oralidad para tener centros integrales de justicia, para tener unidades de atención temprana, y para ello también tuvimos recursos muy importantes. Otro apoyo muy importante es el que el país vecino de Estados Unidos otorgó al sistema de justicia penal acusatoria. Estados Unidos generó un programa denominado Promoviendo Justicia, por sus siglas ProJusticia, y el de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que tenían como propósito coadyuvar con México en la transición a este nuevo sistema. Y por ello nos apoyaron a través de 5 años que financiaron a todos los estados, a nuestro país, al gobierno federal, con una cantidad muy significativa de $68 millones y que fueron destinados vía Iniciativa Mérida. Estos recursos también fueron destinados para capacitación, para tecnología, para asesoramiento de los operadores, y aquí se involucraban a todos y cada uno de los operadores de las diferentes instituciones. Así las cosas, se logró una infraestructura en el sistema penal a través de una inversión superior a los 190 millones de pesos, que hoy permiten contar con 5 centros integrales de justicia, con 27 salas de oralidad, con 6 unidades de atención temprana, que son las que están en las Fiscalías Generales de Justicia, y que con todo ello se tiene una cobertura en los 13 distritos judiciales. Un punto también importante es que se logró consolidar un edificio para la Defensoría Pública. La Defensoría juega un papel fundamental en la operación del sistema de justicia penal y requería de contar con una infraestructura propia. Les voy a compartir algunas de las imágenes a manera de recordar un poquito cómo se fueron construyendo y cómo se fueron operando los diferentes centros de justicia, así como las unidades de atención temprana, así como la Defensoría Pública. Bien, a manera de conclusión de cómo se da este proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal, habría que decir que aun cuando han transcurrido 6 años de la entrada en vigor de nuestro sistema, es decir, del 2016 a hoy, 2022, no podemos olvidar que como toda gran reforma, que como todo gran cambio, requiere de darle continuidad a todas las acciones que tengan como propósito la consolidación del sistema de justicia penal. Es decir, la primera etapa, del 2008 al 2016, fue una etapa denominada de implementación. Hoy nos encontramos en la etapa denominada de consolidación. Los países latinoamericanos que nos antecedieron en el sistema penal acusatorio, principalmente Chile, con quien tuvimos mucha comunicación al inicio de la implementación, nos compartieron que ellos calcularon más o menos 10 años para lograr la consolidación del sistema de justicia penal. En México vamos en el año número 6. Yo creo que todavía faltan muchos esfuerzos, muchas acciones que tenemos que generar día a día, todos los involucrados, todos los operadores, las distintas instituciones, para lograr la consolidación del sistema penal. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa darle un seguimiento a la política pública del nuevo sistema, es decir, generar cada vez estrategias eficientes para que las instituciones, los operadores, las academias, todos los involucrados podamos sumar en la consolidación
del nuevo sistema de justicia penal, del sistema penal acusatorio. Déjenme poner algunos ejemplos para aterrizar este último punto. Hoy en día, aquí en el Poder Judicial, estamos en la escuela judicial, tenemos una escuela judicial que desde hace muchos años se ha dedicado a capacitar a sus integrantes del Poder Judicial y al público en general. Constantemente se ofertan diferentes cursos, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, con el propósito de que todo el personal que integra el Poder Judicial pueda estar en una capacitación permanente. Lo mismo hacen las instituciones como la Fiscalía General del Estado, como la Defensoría Pública, desde luego muy importante los esfuerzos que hacen las policías investigadoras y las policías preventivas, hoy denominadas primer respondiente, y esa capacitación tiene que ser constante. No puede ser una capacitación que solo haya existido en el proceso de implementación, tiene que continuarse. De igual manera, estamos haciendo conversatorios, que son esos diálogos que se generan entre los diferentes operadores con el propósito de poner sobre la mesa las problemáticas que vamos enfrentando día a día y tratar de unificar los criterios, buscando siempre, ante todo, el beneficio del justiciable, es decir, servir a la ciudadanía, que en verdad se trate de un sistema que sea transparente. Hoy podemos denominar que nuestro sistema es como una caja de cristal. Es una caja en donde todos podemos entrar a ver lo que sucede. Podemos ver la actuación del juez de control o de un tribunal. Podemos ver la actuación del Ministerio Público al momento de hacer sus imputaciones, de un defensor al momento de establecer los medios de defensa para el imputado. Desde luego, la participación fundamental de la víctima, que hoy está en todas las audiencias, que puede dirigirse hacia el juez, que el juez le contesta y se dirige hacia él en un lenguaje ciudadano, que le pregunta constantemente si está entendiendo los alcances de sus resoluciones, de un asesor victimal que también hace un contrapeso y que además, por si fuera poco, está el público en general, inclusive los propios periodistas y comunicadores, porque ellos también forman parte importante de esta reforma y que también tuvieron su momento de capacitación, como lo tuvieron también los abogados litigantes, quienes también tuvieron la oportunidad de poder estar al pendiente de cómo iba evolucionando este nuevo sistema. Hoy en día, todo eso creo que nos permite concluir que hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando en esta consolidación. No podemos perder de vista que la justicia está en constante movimiento, en constante evolución. Es por ello que no podemos decir que ya está concluido y acabado. Por el contrario, todos los días se hacen esfuerzos muy importantes. En esta semana de Derecho van a tener la oportunidad de también escuchar a dos compañeras mías expertas en la materia, como son la magistrada Manuela García y la magistrada Luz María Cabrero, quienes integran Sala Penal y quienes están en la línea de batalla, quienes están al frente de todas estas situaciones que se presentan en el derecho penal y desde luego en nuestro nuevo sistema de justicia, quienes operan, nuestros jueces, sin duda un factor fundamental, y todos y cada uno de los operadores. Así es de que en esta semana podrán también escuchar de viva voz otras opiniones y desde luego conocer más acerca del nuevo sistema. Sin duda, el esfuerzo fue muy grande para la implementación en todo el país. No hubiera sido posible si no se sumaban también instituciones tan importantes como la de ustedes, en donde hoy están estudiando, porque todos los planes y programas, hay que decirlo, se tuvieron que modificar, se tuvieron que reformar. No podíamos seguir enseñando en las aulas a nuestros alumnos el sistema tradicional. Había que migrar hacia el nuevo sistema, es decir, enseñarles el sistema acusatorio. Y desde luego, en ustedes los jóvenes de la Universidad Intercultural, de todas y cada una de las bases, está esa gran consolidación del nuevo sistema. Ustedes son esa nueva generación que tiene que venir a consolidar este sistema. ¿Por qué? Porque hoy se están formando ya en ese sistema, porque hoy salen a la vida productiva
como postulantes, como litigantes de sus asuntos y desde luego, pues ponen en práctica este nuevo sistema. En ustedes está puesta esta parte de la consolidación y yo creo que es un tema, insisto, que nos va a permitir trabajar mucho, por mucho tiempo, de la mano. Por último, quisiera cerrar con esta breve reflexión. Yo creo que hubo también algunas situaciones que quedaron pendientes. Yo creo que hay todavía muchos retos y muchos compromisos pendientes que hacer. Para mí, uno de ellos, tal vez el más importante, es la socialización de este sistema de justicia penal con la población. Las mujeres y los hombres de nuestro país merecen y deben conocer cómo funciona este sistema. De lo contrario, al ser víctimas de un delito, tendrán una expectativa muy diferente de lo que va a ocurrir al tramitarse su causa. ¿Por qué? Porque creo que tenemos una deuda como país. Necesitamos continuar socializando este sistema. Y con ello quiero referirme a un tema cultural. Durante 100 años, como dije al principio de la presentación, en México manejamos el sistema tradicional. Entonces, en la mente de todas las personas, de todos los mexicanos, existía una forma de juzgar los delitos. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestra cultura mexicana, la única solución a nuestros problemas era la cárcel. Si la vecina me rompía las macetas, que la metan a la cárcel. Si el compadre me daba un cheque y iba al banco y no pasaba, que la metan a la cárcel. Hoy, en nuestro sistema, no se privilegia a la cárcel, sino se privilegia la reparación del daño. Es decir, la cárcel no es la primera instancia, no es la primera solución a nuestros problemas. Por eso creo, insisto, la importancia de continuar en la socialización para generar una nueva cultura del sistema de justicia penal. Hoy en nuestro sistema es fundamental las soluciones, las medidas alternas que permitan darle una solución rápida y eficaz a un problema cuando así nuestras leyes lo permitan. Por eso creo que todos, ustedes, nosotros, los tres poderes del Estado, no debemos de quitar el renglón en seguir generando esta sensibilización, esta nueva cultura del nuevo sistema, para que juntos, como país, podamos consolidar nuestro sistema de justicia penal acusatoria. Yo les agradezco muchísimo su atención y desde luego quiero ponerme a sus órdenes. Si existiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto estoy para servirles. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Muy interesante su plática. Entonces, por supuesto, como él acaba de comentar, abrimos el micrófono a quienes quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Vamos a empezar, si usted me lo permite, con leer una que está en el chat, escrita por María Juliana Vázquez Loredo, que dice, pregunta, ¿considera que las acciones que se están tomando para la etapa de consolidación serán suficientes para lograr la meta o deberán sufrir adecuaciones que incluyan temas como la inclusión e igualdad de derechos? No sé si hay alguna otra pregunta para que le podamos hacer unas 3 preguntas juntas al magistrado o 2. Si no, pues tal vez nos pueda ir contestando esta en lo que nos animamos. No, parece que no, por el momento. Bueno, vamos a escuchar al magistrado en lo que preparamos nuestras preguntas, por favor. A ver, las acciones de consolidación no pueden terminar con el 2016 cuando entró en vigencia. Las acciones de consolidación tienen que continuar durante muchos años. Como les comenté en la plática, los países latinoamericanos, en especial Chile, con quien tuvimos mucha comunicación, nos decían, no se vayan a desesperar, mexicanos, ¿eh? A nosotros nos llevó muchos años consolidarlo. Y esa consolidación significa prueba y error, significa mejorar las buenas prácticas, significa reformar el marco jurídico. Lo decíamos hace un momento, la justicia evoluciona, no está estática. De tal forma que, como bien dice la pregunta, tenemos que ir incursionando para incluirle nuevos principios y que desde luego nuestra justicia penal cada vez esté más robusta y que desde luego cada vez esté más equitativa, que busque la igualdad
el pleno respeto a los derechos humanos. Yo soy de las personas que coinciden con que no podemos abandonar la parte de consolidación. Déjenme les pongo un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos. Déjenme les pongo un ejemplo. Imaginémonos que el del 2008, que inicia la reforma, otorga 8 años de implementación que concluye en el 2016, lo equiparáramos al embarazo. Es decir, una vez que nace el bebé, imaginémonos que naciendo el bebé lo abandonamos. Pues no, ¿verdad? Obviamente lo ponemos en riesgo y ese bebé inclusive puede morir. Lo mismo ocurría con la reforma. Si después de 8 años de implementación abandonamos esa reforma, obviamente la podemos llevar al fracaso. Es decir, nos obliga a que a partir del 2016, durante muchos años más, estemos a su cuidado, le demos seguimiento, hagamos una evaluación para ir corrigiendo los errores y para ir generando nuevas prácticas, desde luego, como dice la pregunta, con la incursión de nuevos derechos conforme nuestro derecho va evolucionando, con el propósito de que sea una justicia cada vez más clara, más equitativa, pronta y que desde luego satisfaga las necesidades de las y los mexicanos. Muchas gracias, magistrado. Tenemos otros 3 comentarios en el chat. Bueno, además de las felicitaciones, que hay varias. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta sobre el tema de la reparación del daño. Si usted nos pudiera abundar un poquito más sobre la difusión del tema de la reparación del daño. Hay otra pregunta con relación al cierre de una sala de oralidad en Cárdenas. Bueno, solo decir que esto es más bien función del Consejo de la Judicatura, no tanto del Supremo Tribunal. No sé si pueda ser respondida. Y por último, la maestra María José Aradillas García nos pregunta, además de agradecer por la ponencia, ¿cuál sería el principal reto que considera usted que tiene este sistema para que la percepción de justicia en la sociedad se generalice? Bien, a ver, con relación a la primera pregunta, también voy a reiterar lo que había comentado hace un momento. Durante 100 años en nuestro país, la verdad, hay que decirlo, nosotros veíamos a la cárcel como el único o la única solución a nuestros problemas. Puse 2 ejemplos, pero podemos poner muchos. Es decir, cuando las personas éramos víctimas de un delito y acudíamos ante el Ministerio Público, nuestra expectativa era que la persona que había cometido el delito se tenía que refundir en la cárcel. Se tenía que dar todos los años en la cárcel, porque de esa manera, así no me repare el daño, así no me regrese la bicicleta que me robó, o no me repare lo que rompió, o no importa, que se refunde en la cárcel. Y esa era nuestra cultura. Esa es la cultura que tuvo México durante 100 años de su historia. Y migramos hacia un sistema en donde no se privilegia esta parte, por el contrario, lo que busca el sistema no es atener a las personas en la cárcel y que estén obviamente saturadas, sino llevar a la cárcel a aquellos delitos que nuestras leyes establecen como necesarios para una privación de la libertad, es decir, prisión oficiosa, y desde luego privilegiar la reparación del daño en todos aquellos casos en que nuestras leyes lo permiten y que desde luego busquen, como su nombre lo dice, pues reparar lo que hiciste. Desde mi punto de vista, creo que como sociedad hace falta generar más cultura hacia esta parte y entender que tenemos que migrar hacia esa nueva cultura de entender lo que busca este nuevo sistema de justicia penal. Que hay que decirlo, no solamente está en México y en algunos países de Latinoamérica o en la mayoría de ellos, no, está en la mayoría de los países del mundo. Es decir, México era el rezagado. Lo decía al principio de la presentación, nosotros teníamos una deuda histórica desde 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos y más en concreto en los años 70. Es decir, México suscribía una serie de tratados internacionales y se obligaba a proteger y respetar y promover los derechos humanos, pero su sistema no lo hacía. Su sistema era totalmente contrario a lo que México se obligaba. Teníamos una deuda. Y obviamente México estaba en rojo, estaba en falta.
Por eso, la importancia de la reforma y de caminar hacia la implementación y hoy seguir trabajando en el tema de la consolidación. En cuanto a las salas de oralidad que comentaron, decirles que el Consejo de la Judicatura, que es la parte administrativa del Poder Judicial del Estado, que juega un papel fundamental, hace una serie de estudios y valoraciones en cuanto a la estadística de los asuntos que se ventilan en una cabecera distrital, en una sede del Poder Judicial donde haya salas de oralidad. Y desde luego hace los ajustes necesarios conforme a las estadísticas y al número de asuntos que se ventilan. Tercero, a ver, yo creo que lo comenté, lo voy a repetir, estamos en deuda en esa parte de socializar. Hay que decirlo, no obstante de que se hizo un esfuerzo de difusión durante esos 8 años, del 2008 al 2016, caray, teníamos 100 años caminando en una dirección y de repente hicimos un alto y giramos hacia el otro lado. Hicimos un giro de 180 grados para caminar en otra dirección. Entonces, con esto quiero decir que no basta la difusión que se haya hecho. Yo creo que la difusión tiene que ser constante, permanente y tiene que ser desde todos los ámbitos. Desde el Poder Judicial tratamos de hacerlo, tratamos de difundirlo, tratamos de contribuir con esa difusión, pero también lo tienen que hacer los otros poderes, lo tienen que hacer sin duda las instituciones académicas. Yo estoy seguro que ustedes, hoy en día, al estar estudiando su carrera de Derecho y estar estudiando el sistema penal acusatorio, pues están ya cambiando su chip. A mí me tocó formarme como abogado en el sistema tradicional. Por eso también había mucha resistencia de los operadores. Imagínense, ministerios públicos que cuando llega la reforma ya tenían 10, 15, 20 años desarrollando un sistema y de repente le dicen, oye, fíjate que ya no, ahora tienes que hacer otro sistema y tú también defensor y tú también juez y tú también magistrado. Entonces, por eso todos regresamos al aula a tomar clases, a capacitarnos para estar preparados, para cambiarnos ese chip de cómo funciona esto, para creérnosla. Por eso había tanta resistencia también, los abogados litigantes. Imaginémonos esos abogados que tenían 40 años, 50 años siendo expertos, inclusive dominando el campo del derecho penal, siendo los reyes. Hoy en día vemos que están incursionando cada vez más abogados privados en las salas de oralidad, que esa carga que en un principio era el 100% de los defensores públicos se ha ido un poquito compensando y no tengo la menor duda que ustedes el día de mañana al egresar también estarán incursionando en las salas de oralidad penal, desarrollando el sistema, defendiendo causas, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque ya están siendo formados. Por eso también las instituciones académicas son fundamentales para cambiar esta cultura del nuevo sistema. Muchas gracias. Bueno, ¿tendremos alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no. Bueno, pues agradecerle nuevamente al magistrado por su valiosa intervención. Probablemente lo vamos a estar invitando nuevamente, seguramente lo vamos a estar invitando nuevamente porque esto ha sido muy interesante. Y bueno, pues recordarles que el día de mañana tenemos una conferencia por parte de la maestra Rosa Idalia Tobar Cárdenas, secretaria de Estudio y Cuenta del Poder Judicial del Estado, en donde nos va a hablar de la custodia compartida y sus beneficios para los menores en el derecho familiar. Comentarles que hemos querido hacer esta semana de derecho enfocada en el derecho penal y en el derecho familiar, dos de las principales áreas que van a ustedes a tener que litigar cuando sean abogados y abogadas. Entonces, pues esperemos que esto contribuya para su formación. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Agradecer a la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, a la Escuela Judicial, a la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí y en particular a la maestra María José Aradillas, quien ha sido nuestro enlace, muy particularmente a la rectora. Y bueno, recordarles que el día de mañana vamos a estar aquí a la misma hora para platicar del tema que les acabo de comentar y que podremos acceder mediante el mismo vínculo. Entonces, si ustedes ya se registraron el día de hoy, lo único que hay que hacer, si no tienen el recordatorio automático, que también se puede programar, lo único que hay que hacer es irse a su correo electrónico, buscar dónde les llegó el correo de la unidad
de Derechos Humanos e Igualdad de Género, darle nuevamente un clic y se volverá a abrir la sesión, la misma, digamos, del día de hoy. Entonces, bueno, muchas gracias. Hay muchos agradecimientos y reconocimientos en el chat por, bueno, la calidad de la ponencia y bueno, los vemos el día de mañana. Cuídense mucho, por favor.